Quiero hablar un tema muy interesante, realmente estudiar cada una de estas cosas que quiero compartirles ha sido de mucha bendición para mi vida y que de alguna forma por eso quiero compartírsela a cada uno de ustedes. Quiero hablarles acerca del tema de creyente a un discípulo incondicional de Jesucristo. De creyente a un discípulo incondicional de Jesucristo. Quiero para ello compartir una lectura bíblica, está en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 4. Voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice de la manera siguiente: ustedes piden una señal porque son malos y no quieren creer. Pero la única señal que les daré será lo que le pasó al profeta Jonás. Dicho esto, Jesús los dejó y se fue. Sin embargo, yo voy a quedarme un rato más, porque quiero compartirles algo muy interesante que Jesús transmitió en ese momento a aquel grupo de personas. La verdad es que generalmente buscamos señales milagrosas para discernir los tiempos y los momentos de nuestra vida. Es tan así que muchas veces queremos oír una voz, tener una señal para entender el propósito de nuestra existencia, para decidir dónde debo ir, qué pasaría con mi vida, con mi familia, con mi trabajo, con mi carrera. Señales para saber a dónde ir y qué hacer. Y de alguna forma era lo que estas personas que estaban allí demandaban de Jesús. Demandaban una señal para creerle. Y Jesús dice: no hay otra señal que les vaya a dar que la señal de lo que le pasó a Jonás. Y la verdad es que cuando analizamos la historia de Jonás, encontramos cosas interesantes que necesitamos aprender. Jonás era un profeta, y la primera vez que se menciona al profeta Jonás en la Biblia es en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Cuando el profeta Jonás va y da una palabra profética de parte de Dios al rey Jeroboam. Y le dice que se levante y que extienda y recupere el territorio que se había perdido. Le dice que vaya a hacer una labor que Dios le está mandando a hacer. Pero cuando leemos la historia del profeta Jonás, cuando Dios le da un mandato, hace todo lo contrario. Cuando Dios le dice a Jonás que se levante y vaya a Nínive a predicarles, dice la Biblia que hace todo lo contrario. ¿Por qué lo hace? ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Cómo podemos convertirnos realmente de un creyente a un discípulo incondicional? ¿Cómo podemos convertirnos en hombres y mujeres de alcance mundial? Discípulos de alcance mundial. La verdad es que Dios empieza a tratar algo muy interesante con Jonás. Y creo que de alguna forma o manera es algo que Dios quiere transmitirnos en esta mañana a cada uno de nosotros. Lo primero que Jonás necesitaba entender era que Dios era Dios de todas las naciones. El libro de Salmo capítulo 47 versículo 8. El salmista expresa algo muy interesante. El salmista expresa de que Dios reina sobre todas las naciones.
Y eso necesitaba entenderlo Jonás. Dios no era el Dios de Israel solamente. Dios era el Dios de las naciones. Ahora, otra cosa interesante de Jonás es que encontramos que Jonás aparece en la Biblia como el hijo de Amitaías. Y eso quiere decir de que Jonás era hijo de la verdad, que eso es lo que el significado de esa palabra. Era quien conocía la verdad y quien tenía la verdad. Pero lamentablemente, aunque tenía la verdad y conocía la verdad, cuando fue comisionado por Dios, no quería hacerlo. Y muchas veces es lo que nos sucede a nosotros. Conocemos la verdad, sabemos la verdad, pero no estamos dispuestos a obedecer el llamado que Él nos está haciendo. En el versículo 9 del capítulo 1 del libro de Jonás, Jonás dice algo interesante. Jonás dice: soy hebreo y temo a Dios. Suena bonito, ¿verdad? Pero qué interesante es que estaba huyendo de Dios. Si temía a Dios, ¿por qué huía de Él? ¿Por qué no le obedecía? Muchas veces estamos dispuestos a someternos y a decir: Dios es Señor de mi vida, pero siempre y cuando sean bajo mis condiciones, siempre y cuando sea a favor de mis intereses, siempre y cuando ese señorío de Dios no implique ir más allá de mi entendimiento, de mi razonamiento, de lo que yo quiero establecer como norma en mi vida. Y esto es lo que encontramos aquí. Siempre queremos acomodar las cosas a nuestra conveniencia. Y podemos preguntarnos hasta qué punto eso significa obedecer a Dios. ¿Hasta qué punto eso significa que Él es Señor? Porque si Él es Señor, Él debería gobernar. Él debería tener el derecho de decir: es así. Decimos: estoy dispuesto a ir a cualquier lado y a servirte. Pero cuando Él te manda, ponemos condiciones. Siempre hay una Nínive a donde no queremos ir. Y quiero preguntarte en esta mañana: ¿cuál es tu Nínive? ¿Cuál es ese lugar a donde te estás negando a ir? ¿Cuál es ese lugar? Puede ser la casa de tu vecino. Quizás estás pensando: no, será en China. No, quizás es la casa de tu vecino, que Dios te está diciendo que vayas y le hables. Quizás puede ser algún tipo de persona que vive en un nivel o extracto social. Hay personas que dicen: pastor, yo voy al hospital solamente cuando estoy enfermo. Y como Dios quiere que vayas, muchas veces permite que te enfermes, porque no hay otra forma de llevarte allá. Hay un lugar donde Dios quiere que vayas. Hay cosas que Dios quiere que rindas. Y si realmente quieres que las cosas sean a la manera de Dios, debes estar dispuesto a obedecer. Por un lado, tenemos un excelente conocimiento acerca de Dios. Una teología verdadera.
Pero cuando se trata de practicarla, realmente queremos hacerlo a nuestra manera. Cuando usted analiza la vida del profeta Jonás, Jonás no tenía ningún problema en cuanto a su conocimiento acerca de Dios. No había ningún problema en cuanto a saber quién era Dios y lo que era capaz de hacer. Él no tenía problema con eso. Él lo sabía todo. Es más, él se lo dijo a Dios. Es más, lo que pasa es que no nos va a dar tiempo, pero cuando usted lee el libro de Jonás, usted se da cuenta que él usó su teología para justificar su desobediencia. Él usó lo que Dios le dijo para decir, por eso yo no te quise obedecer, porque yo sabía cómo eras tú. Qué tremendo, ¿verdad? Queremos usar hasta la palabra de Dios para justificar nuestra desobediencia. Corremos el riesgo cuando no entendemos que hemos sido elegidos para bendecir a otros. Corremos el mismo riesgo que vivió Israel. Israel no entendió que el propósito de Dios era que ellos fueran de bendición a las naciones. La misión siempre será de Dios, pero Él nos invita a participar de su misión. Cuando no lo hacemos, de alguna forma, estamos huyendo a Tarsis e inclusive de Dios mismo, aunque parezca ilógico. Pero eso fue lo que dijo el gran profeta. Voy a huir de la presencia de Dios. ¿Qué más implica convertirnos en discípulos incondicionales de Jesús? Significa entender que fuimos creados para una misión. Ese es el propósito de nuestra existencia. La iglesia, cada creyente, existe porque tiene una misión. Y es importante entenderla. No estamos aquí porque Dios quiere llevarnos al cielo. Si fuese así, el día que creíste te hubiese llevado. Estamos aquí porque Dios quiere llevar otras personas al cielo y quiere usar tu vida. Creados para una misión significa que debemos tener fe. A veces nos encontramos huyendo a Tarsis porque tenemos cosas en nuestra vida que resolver. Preguntas sin respuestas. Situaciones que no están bien en nuestra vida. En el fondo, todo tiene que ver con una falta de fe. En el fondo, todo tiene que ver con eso. Fe es creer en algo que es verdad. Es confiar en esa verdad. Pero aún más, es entregarme a esa verdad. Podemos tener fe. Detenernos un momento y pensar. ¿Realmente le creo a Dios? Y si le creo, ¿por qué no estoy dispuesto a obedecerle? La verdad es que la Biblia habla de un lugar muy interesante. Y en ese lugar sucedieron dos acontecimientos. Se llama un puerto que estaba muy cerca. Y es el puerto de Jope. Jope es una ciudad y es un puerto donde sucedieron dos historias. Una de esas historias es la historia de Jonás.
tienen una gran similitud esas dos historias. Pues la otra historia es la historia de Pedro, que está en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 9 en adelante. Y de alguna forma quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Podrá la ciudad de Jope ayudarnos a entender que fuimos creados para una misión? ¿O será el punto final para materializar nuestra desobediencia? ¿Qué significará ese lugar para nosotros? Para Pedro tuvo un significado. Para Jonás también tuvo un significado. Analicemos un poco este aspecto. Los dos se enfrentaron con un llamado semejante. Jonás fue llamado a ir a una ciudad gentil llamada Nínive, donde estaban los asirios. Pedro fue llamado a predicar a los gentiles en casa de Cornelio. Los dos sentían rechazo por las personas a quienes estaban siendo enviados. Jonás sentía un profundo rechazo hacia los asirios y Pedro tenía un profundo rechazo hacia los gentiles. No sé qué otro trato tuvo Dios con Jonás y cómo trató con él. Solamente encuentro en la Biblia que vino palabra de Jehová y habló a Jonás. Pero en el libro de Hechos encuentro cómo Dios trató con Pedro. Y dice la Biblia que estando Pedro orando, de pronto tuvo una visión y vio un manto, un gran lienzo que bajaba y venían muchos animales inmundos. Y una voz que le decía: mata y come. Y él decía: Señor, nunca he probado algo inmundo. Y Dios le decía: no llames inmundo aquello que yo he santificado. Después de recibir esta visión, Dios le dice: levántate. En la puerta están unas personas que vinieron a buscarte. Anda a casa de Cornelio. A los dos se les dio una misión que iba en contra de sus principios culturales y religiosos. Uno aceptó el llamado y otro dio la espalda y tomó una embarcación y se fue a un destino incierto. ¿Por qué digo a un destino incierto? Porque él se iba lejos de la presencia de Dios. Y no hay un destino más incierto que estar lejos de Dios. Pero me pregunto hoy, ¿cuál ha de ser la actitud que tú asumas frente al llamado de Dios? ¿Cuál ha de ser esa actitud? ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar hoy? Jonás estaba agradecido de Dios, porque Dios, a pesar de que habían habido momentos difíciles en Israel, estaban viviendo uno de los periodos más fructíferos y ricos de la nación, a pesar de ser un reino dividido. Pero sabes, cuando Dios lo mandó a una misión, no estuvo dispuesto a obedecer. Ser hechos para una misión significa que debemos decidir entre lo bueno y lo mejor. Hay cosas buenas que están sucediendo en tu vida hoy. Pero muchas veces queremos conformarnos con eso. Jonás quería conformarse con eso, con lo bueno de Dios, y no aprovechar lo mejor de Dios.
La verdad es que necesitamos entender que Dios quiere llevarnos de lo bueno que hoy podemos estar viviendo a lo mejor de Dios. Quizás puedo decir, es bueno quedarme en mi tierra. Es bueno todo lo que me está pasando. Pero hay cosas mejores a las cuales Dios te está llamando. Jonás y Pedro no estaban solos en Jope. Dios estaba allí. Y yo no sé si tú en esta mañana estás en Jope. El lugar donde tienes que tomar decisión. Si te entregas por completo a la misión de Dios o si simplemente das la espalda y sigues cargado de indiferencia en tu corazón. El tercer aspecto, la práctica de nuestras creencias deben manifestarse a través de la obediencia. La práctica de nuestra teología, lo que nosotros creemos, debe manifestarse a través de la obediencia. Ser un discípulo incondicional de Jesús es ser lo que Dios quiere que yo sea. Es hacer lo que Dios quiere que yo haga. Es ir donde Dios quiere que yo vaya. Ahora quiero preguntarte, ¿deseas realmente ser un discípulo incondicional de Jesús? Los amenes disminuyeron bastante, ¿verdad? Se lo repito. Ser un discípulo incondicional es ser lo que Dios quiere que seas. Ser es lo primero. Porque a nosotros nos encanta ser. Pero primero debes ser. Hacer lo que Dios quiere que yo haga. Ir donde Dios quiere que yo vaya. Y ya ahí los amenes están menos. El pastor Samuel, el día de ayer en la mañana, nos compartía en su tema, hizo una ilustración que me llamó la atención. Él hacía referencia a una línea de teléfono que tiene él, que apenas sale del territorio donde él está, pierde la señal. Y así sucede con muchos cristianos. Tienen señal aquí en la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, ahí está Dios, ahí está la presencia, bueno, adoro, me gozo, pero cuando salgo de la puerta, se me va la señal. No agarro cobertura. Dios quiere que le hables a un amigo. No, ahí no escucho, no oigo a Dios. Lo oigo solamente aquí en la iglesia. Y de alguna forma era lo que estaba pasando con Jonás. Jonás creía que solamente Dios estaba en Israel. Hay una lección impresionante cuando analizamos a la nación de Israel desde esta perspectiva. Dios tuvo, fíjese esto, Dios tuvo que sacar a Israel del lugar del templo porque ellos se habían convertido en personas religiosas. Y llevarlos a más de 1000 kilómetros de donde estaba su centro de adoración, para que allí ellos pudieran reconocer que le estaban fallando a Dios porque se habían convertido en gente religiosa. Arrepentirse y Dios restaurarles.
Podemos ser muy religiosos, pero no se trata de eso. La vida cristiana no es lo que usted es en la iglesia el domingo en la mañana. No es eso. Eso no es la vida cristiana. Aquí nos reunimos y compartimos como una familia que somos. La vida cristiana es lo que tú eres en cualquier lugar donde estés. La verdad es que mi verdadera creencia de lo que es Dios para mí se manifiesta a través de mi obediencia. El resultado es que cuando no obedecemos a Dios, todo es angustia, desesperación. Ponemos en riesgo nuestra vida y la vida de nuestra familia incluso. Y esto es lo que vemos en Jonás. Jonás se determinó desobedecer a Dios y puso en riesgo su vida. Pero ¿sabe? La historia es fascinante. Pudiéramos hablar de la historia de Jonás, muchos temas. Inclusive hay un tema interesante, yo le comentaba a los hermanos en la mañana. ¿Por qué se enojan los cristianos? ¿Sabe que cuando Dios se le acerca a Jonás, lo primero que le dice es: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y ahí encontramos en la conversación que Dios tiene con Jonás algunas respuestas interesantes. Y una de las respuestas que sobresale es que Jonás estaba enojado con Dios porque Dios amaba demasiado a la gente. Y yo no estaba dispuesto a tolerar eso. Pero eso es otro tema. La Biblia dice que cuando Jonás se sube a la embarcación, de pronto se desata una gran tormenta. Y los marineros estaban desesperados porque el barco se hundía. ¿Y sabe dónde estaba Jonás? Durmiendo. ¿Y qué significa eso? Indiferencia. Muchas veces estamos dormidos, llenos de indiferencia frente a lo que está pasando, a lo que viven las personas. Y como usted sabe la historia, dice la Biblia que él dijo: mira, el problema aquí soy yo. Lánceme al mar y todo se va a calmar. Él sabía que él era el que había causado el problema. Y él lo aceptó y lo lanzaron. Y dice la Biblia que vino un gran pez y se lo tragó. Y estando en el gran pez, durante 3 días y 3 noches, Jonás clamó a Dios. Y este pasaje bíblico me enseña que Dios perdona y salva a los que se arrepienten. Que Dios nos da segundas oportunidades. Pero también este pasaje bíblico nos enseña que Dios no nos salva por lo que nosotros somos. ¿Por qué piensa usted que Dios salvó a Jonás? ¿Porque era un profeta? ¿Porque era judío? ¿Porque era un elegido de la nación de Israel? No. Dios salvó a Jonás para que fuese a salvar a los ninivitas. Él no lo quería hacer. Él tomó una embarcación y se fue en sentido contrario. Vino el gran pez, lo agarró y lo llevó y lo vomitó en la playa de Nínive. Lo llevó
al lugar donde Dios quería que estuviera. Es decir, Dios salvó a Jonás para salvar a otros. ¿Por qué lo salvó a usted? ¿Por qué me salvó a mí? No porque yo soy muy hermoso, no porque yo soy esto, no. ¿Sabe por qué nos salvó? Para que salvemos a otros. No se trata de nosotros, se trata de Él y de su misión. Y hasta que no lo entendamos, no vamos a caminar en sus propósitos. No se trata de tu comodidad. Muchas veces queremos reclamar comodidad, sentirnos bien, que no nos pase nada, que todo el mundo me aplauda. Pero no se trata de ti, se trata de Él. Y tenemos que entenderlo. Hasta tanto no lo entendamos, no vamos a caminar en su dirección. Dios salva a Jonás para que él viva para Él, para que Él haga lo que Él le mandó a hacer. Y la Biblia nos dice en el libro de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 15 que Él dio su vida para salvarnos a nosotros, para que ya nosotros no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. El capítulo 2 nos dice que Dios salva a los arrepentidos. Pero también el capítulo 3 me enseña que Dios nos salva para que salvemos a otros. El propósito de Dios para tu vida es que cumplas y hagas su voluntad. Dios salva a la iglesia, a cada uno de nosotros. No porque nosotros seamos mejores que los demás. La Biblia lo expresa en el libro de Pedro, primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios o que le pertenece a Dios. ¿Pero para qué? Para que proclamemos, anunciemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quieres realmente comenzar a vivir? ¿Quieres realmente comenzar a vivir como es el deseo de Dios? Quiero dejarles este versículo. Si insisten en salvar su vida, la perderán. Solo aquellos que dan su vida por mi causa y por la causa de las buenas nuevas, eso es su misión. Siempre conocerán lo que esto significa, que es vida realmente. Cumplir la misión de Dios es tener una vida realizada. La verdad es que todas las personas necesitan de Dios. Y quizás una de nuestras excusas es que las personas no quieren oír el evangelio. Las personas son duras. ¿Ha oído usted eso alguna vez o lo ha dicho? Pero la verdad es que todas las personas necesitan a Dios. La verdad es que las personas sienten un profundo vacío, una desesperanza, cuando no tienen a Dios en su corazón. ¿Y sabe por qué lo sé? Porque yo lo he vivido. Usted también lo sabe. Usted sabe lo que es vivir sin Dios. Usted no nació en esta tierra en una relación íntima con Dios. Usted sabe lo que es vivir sin Dios. El doctor Rick Warren, el pastor y doctor Rick Warren, cuenta que en una ocasión fue invitado a China junto con su equipo para tener unas conferencias.
China es un país comunista, pero una de las formas que tienen como para aparentar es que de vez en cuando invitan cierto religioso prominente, vamos a decirlo de esta forma. Hacen cierta actividad con él y dicen, nosotros tenemos libertad de culto. Y Rick Warner fue invitado a ese lugar y tuvo unas conferencias. Y luego le dijeron, queremos que vayas a la Universidad de Pekín. La Universidad de Pekín es la más prestigiosa de China. Y en esa universidad es donde se forman a las personas que están en la gran élite del poder en China. Allí son adoctrinados, allí son formados. Y él estuvo allí. Y él dice que se acercó a la persona que era el segundo en mando, al vicerrector de la universidad. Estaba cumpliendo 50 años de servicio en esa universidad. Y empezó a hablar con él. Y le dijo que tenía cáncer, que estaba muriendo. Y él le dijo que quería que comieran juntos. Y lo invitó a un almuerzo. Y estando en el almuerzo, el pastor Rick no le dijo un concepto teológico. Le predicó a través de una historia muy sencilla. Él le dijo, quiero contarte una historia. Mi papá está muriendo de cáncer. Está muy grave. Pero ¿sabes una cosa? Mi papá tiene paz. A pesar de lo duro que es la enfermedad, él tiene paz y tiene esperanza. Y luego le dijo, había un padre de familia que quiso llevar a su hijo a un lugar de diversión y compró muchos tickets. Se llevó a su hijo y a 3 de sus mejores amigos. Y cada vez que el padre llegaba a una máquina de atracción, le daba un ticket a su hijo y un ticket a cada uno de sus amigos. Ellos se subían en la máquina de atracción, disfrutaban, luego se bajaban, venían donde estaba el padre e iban a otro lugar. El padre hacía lo mismo, le daba un ticket a su hijo y un ticket a cada uno de sus amigos si se subían a la siguiente máquina de atracción. Y lo hizo la tercera vez y lo hizo la cuarta vez. Y cuando lo fue a hacer la quinta vez, había un niño con sus manos extendidas, además de su hijo y sus 3 amigos. Y el padre le dice, ¿y tú quién eres? Y el niño le dice, soy el mejor amigo de su hijo. Y su hijo me dijo que si yo era el mejor amigo de él, usted me daría un ticket para subirme a la máquina. ¿Y sabe qué hizo el padre? Le dio el ticket. El pastor Rick le dice, mi Dios tiene un ticket para ti. No tienes que ganártelo. Es gratis. Es un ticket para ir al cielo. La única condición es que tú seas amigo de su Hijo Jesucristo. Cuando él miró el rostro de él, estaba con lágrimas en sus ojos. Y allí en ese almuerzo, el vicerrector le entregó su vida a Jesucristo. 50 años de adoctrinamiento comunista no fueron suficientes como una pared para que él pudiera esconder su necesidad de Dios.
Y cuando tú vas y cuentas tu historia a otros que no conocen de Jesús, ellos van a abrir su corazón. Por eso quiero hacer un llamado a cada uno de los amigos que están aquí en esta tarde, en esta mañana. Quiero decirte, Dios tiene un ticket para ti. Solamente tienes que ser amigo de su Hijo. Jesús es el único camino que nos lleva a Dios. No tienes que ganártelo. No tienes que pagarlo. Es gratis. Hoy puedes tomar tu mejor decisión.